Supercrack Estrella presenta. Hay un ovni escondido Berchtesgaden. Berchtesgaden ayuda, ¿qué es eso? Walter Klusman, lector de Anzeiger, fue atacado por extraterrestres. ¿Un ataque ovni en Overau? ¿Una invasión alienígena en Berchtesgaden, Irlanda? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que el domingo a las 00:30, cuando Klusman estaba fotografiando estrellas fugaces, de repente tuvo ante su objetivo estos extraños rayos. La investigación del nativo de Berchtesgaden reveló que recientemente se habían detectado fenómenos luminosos similares en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Los expertos sospechan que provienen de desechos espaciales. Podría ser. ¿O no? Sobre la denominación aún no hay acuerdo. Algunos afirman que se trata en realidad de la abreviatura de Auneburg, lugar en que serían desarrollados. El nombre de Aunebu sería abreviado por falta de espacio en las casillas de los formularios. Hay indicios que así lo confirman, pero recientes descubrimientos del gobierno actual apuntan que también pudieran haber sido desarrollados en las instalaciones subterráneas Bunkeranlagen de Obersalzberg situadas en la cima de las montañas. Al final de la carretera de los Alpes, al sudeste de Múnich, se encuentra el pueblo de Berchtesgaden, y a pocos kilómetros, la colina de Obersalzberg que se eleva a 1200 metros sobre el nivel del mar en pleno corazón de Baviera. Lugar el bombardeo de todo el complejo por parte de la 607 Escuadrilla de Bombarderos Lancaster de la RAF. La primera oleada tuvo lugar a las 10 horas, y a poco más de media hora, la segunda de las oleadas, arrojándose 1811 toneladas de bombas en la primera y 1232 en la segunda. El complejo, que se encontraba a pie de montaña, quedaría arrasado por los bombardeos, pero las instalaciones subterráneas de la montaña quedarían intactas. Según los informes, se fabricaron dos series de Aunebu, unos del grupo Schumann de la sociedad Brilli Sol Negro, RFZ, y otros del departamento U-3Y-4 de la SS, Tostra. El Aunebu II, con cerca de 26 o 32 metros de diámetro, consonante el modelo, y entre 9 y 11 de alto, alcanzaba la velocidad máxima, cerca del suelo, de 6.000 km/h, con una autonomía de 55 horas, y con la capacidad para transportar 20 personas. El Aunebu III, con sus 70 metros de diámetro, volaba a 7.000 km/h, próximo del suelo, pudiendo alcanzar los 40.000 km/h a 24.000 metros de altitud, y con una autonomía de 8 semanas vuelo, transportando hasta 32 personas. Aquí mostramos algunas fotografías y planos originales de los tres modelos de Aunebu. En una de ellas curiosamente vemos a un P-51 persiguiéndolo 2 días después de la rendición total de Alemania 11, mayo 1945 hasta el dramático final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la residencia privada de Adolf Hitler ubicada en Berchtesgaden, sobre los Alpes de Baviera y cerca de la frontera con Austria, fue el centro neurálgico de las reuniones más importantes del Führer nazi, y también el de los encuentros que más deseaba y disfrutaba. El Berghof, tal el nombre que recibió esa enorme casa de la bellísima región de Obersalzberg, era el lugar donde el líder de la Alemania nazi se relajaba y, en cierta medida, mostraba su otra cara, la menos conocida. La resistencia aquí por parte de los nazis está relacionada con los ovnis que se encontraban aquí. En el Berghof, Hitler descansaba, se perdía en la espesura del bosque en interminables caminatas, recibía a dignatarios o altos funcionarios con quienes mantenía importantes reuniones que pretendía mantener fuera de la vista de los demás. Pero también participaba de relajados encuentros que, lejos estaban de meterlo de lleno en sus responsabilidades como presidente y canciller del Tercer Reich, sacaban su lado más humano. Esas jornadas eran generalmente organizadas por Eva Braun, su mujer, quien solo era conocida por el círculo más íntimo de Hitler. Pese a lo que muchos sostienen, Eva Braun tenía gran importancia en la vida del Führer, e incluso, en reiteradas ocasiones, fue una de las pocas personas, si no la única, que podía entrar a una de sus reuniones sin previo aviso para hacerle algún comentario. De hecho, hay documentos fílmicos de la época que demuestran la presencia permanente de Eva Braun en el entorno de Hitler, y en muchos de esos registros se la puede ver bromeando con el temible nazi. Pero de esas reuniones, al margen del protocolo de Hitler como jefe de Alemania, las que más se repetían eran las que se daban con la visita del matrimonio Schneider. Erwin y Herta Schneider eran infaltables protagonistas de las largas tertulias en el Berghof. Podría decirse que casi todas las semanas se pegaban una vuelta por la casa de los Hitler. Herta era una entrañable amiga personal de Eva Braun, desde los lejanos días de la infancia, y por esto, la confianza y la lealtad entre ambas era indestructible.
Los Schneider eran un matrimonio ario perfecto, que encajaba a la perfección con la visión nacionalsocialista de Hitler y Braun, y a la vez conformaban una familia que muchos pretendían imitar. A todos lados iban con una pequeña niña y con la inquieta Úrsula, sus hijas. No era extraño ver a Úrsula, a quien apodaban Uschi, correteando por las amplias terrazas del Berghof, incluso metiéndose en medio de los importantes visitantes que llegaban hasta allí para conversar sobre temas oficiales con el Führer. La relación de Úrsula con Hitler y Eva Braun llamaba poderosamente la atención. Por eso, más temprano que tarde, surgieron los rumores. ¿Por qué tenían los Hitler tan particular e inocultable devoción por la pequeña niña de los Schneider? ¿Qué era lo que tanto los unía? Para desentramar esta historia, hay que remontarse al año 1938, cuando Eva Braun hizo uno de sus tantos viajes por Europa, en ese caso a Italia. La mujer de Hitler viajaba permanentemente, siempre rodeada de un séquito que respondía a órdenes directas del Führer y le daba el adecuado marco de privacidad y seguridad. Braun visitó casi toda Europa entre los años 1936 y 1942, pero no siempre esos viajes tuvieron fines turísticos. Uno en especial, el mencionado de 1938 a Italia, es el que más ha llamado la atención. Las versiones más difundidas afirman que ella estaba embarazada y que viajó hasta allí para internarse y dar a luz. Fue cuando nació Úrsula, quien, previo acuerdo, fue inscrita con el apellido Schneider para que en adelante fuera cuidada por el matrimonio amigo de la familia. La idea era preservar a la pequeña, dado el evidente peligro que corría su vida si es que el mundo entero se enteraba que se trataba, ni más ni menos que, de la hija de Adolf Hitler. Pero el plan tenía al mismo tiempo otra finalidad: mantener intacta la imagen del Führer, ocultando su larga relación con Eva Braun, que no era su amante, sino su compañera formal, al tiempo que se pretendía mostrar que el nazi solo estaba casado con Alemania. Sobre la otra hija menor de Erwin Herta Schneider, se daba posiblemente el mismo caso. Nació en 1940 y también habría sido hija de Hitler y Braun, aunque las versiones son tan insistentes y no hay otros datos. Muy pocos estaban debidamente al tanto de esta compleja situación familiar del líder nacionalsocialista. Solo un círculo muy reducido y de extrema confianza sabía de la existencia de esa hija, por lo cual se exigía el mayor de los silencios al respecto. Cuenta una historia que en 1939, durante una reunión con altos mandos del ejército con Hitler en el Berghof, a un oficial se le ocurrió la bendita idea de ponerse de pie, cuadrarse militarmente, levantar una copa y brindar por el primer cumpleaños de la hija del Führer. Acto seguido, se abrieron intempestivamente las puertas de la sala, ingresaron dos oficiales de las SS, Schutzstaffel o escuadras de protección, lo tomaron por debajo de los brazos y lo retiraron del lugar. La leyenda cuenta que habría sido fusilado, para que la lección fuera aprendida por otros que intentaran hacer algo similar. Como fuera, Hitler y Uschi han sido fotografiados en un sinfín de oportunidades, y siempre, en todos los casos, su relación claramente dejaba entrever algo muy cercano y especial. Las fotos de este artículo, tomadas el 1 de mayo de 1942 en la residencia privada de Berchtesgaden, publicadas por la revista Time, restauradas y coloreadas por Canal 26, son una pequeña muestra de esos encuentros en los que Hitler dejaba de ser el tirano dictador que todo el mundo conocía. Tal vez fuera la pequeña Úrsula, la única capaz de hacer aflorar en él sus más caros sentimientos y algo de su humanidad. Con los años, y tras el escape orquestado por el nazi para simular su muerte y huir hacia la Argentina en julio de 1945, no fueron pocos quienes afirman que un tiempo después de su llegada al país sudamericano, el matrimonio Hitler-Braun recibió la llegada de la pequeña Úrsula mientras vivían en la residencia Inalco, en Villa La Angostura, al sur de la provincia del Neuquén, a unos 20 kilómetros de Bariloche, en la Patagonia. Varios investigadores afirman que Ursula Uschi Hitler vivió en la Argentina hasta, al menos, el año 2000. Pero esa es otra historia. Otro misterio es lo que el Führer sostiene en la mano con su supuesta hija, parece una caja, algo que suponemos que él quería que saliera en la fotografía, quizás algún tipo de dispositivo con los ovnis. Mirémonos de frente. Nosotros somos hiperbóreos, sabemos muy bien cuán aparte vivimos. Ni por tierra ni por mar encontrarás el camino que conduce a los hiperbóreos. Ya Píndaro supo esto de nosotros. Más allá del norte, del hielo, de la muerte, nuestra vida, nuestra felicidad. Nosotros hemos descubierto la felicidad. Nosotros sabemos el camino, nosotros encontramos la salida de milenios enteros del laberinto. Friedrich Nietzsche. En el mundo real se hallan entrelazados muchos otros mundos.
El sueño vuelve a desenredarlos, ya en el oscuro dormir de la noche o en el claro día del poeta. ¿Quiénes son los hiperbóreos? Las doctrinas de los antiguos afirman que la humanidad ya existía antes de aparecer sobre el universo físico, en un nivel de existencia diferente, en un mundo sin tiempo. La marcha cíclica del cosmos habría traído consigo la incorporación, la materialización de la humanidad. Es decir, el mundo material sería reflejo materializado de un otro mundo, la plasmación sobre el lienzo del espacio-tiempo de un otro mundo. En la puerta del templo de Sash, en Egipto, bajo la estatua de Pala se halla la siguiente inscripción: soy todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, y ningún mortal ha levantado todavía mi velo. Es el velo de Isis, el umbral que hay que atravesar, dejar de ser un mortal, para conocer la totalidad. Pitágoras fue el primero en llamar cosmos al universo para indicar el orden que lo rige. El universo visible nació o se escindió del invisible, y el movimiento del cosmos es la medida del tiempo. Nuestros sentidos físicos, más tardíos, en tanto que proyección de los sentidos no físicos, nos hacen visible la sincronía entre los dos mundos. La antitierra es este mundo atemporal al que se accede visitando las entrañas de la tierra, en busca de la morada de la piedra oculta. Esta es la clave para el paso a otras dimensiones y mantiene una analogía manifiesta con la teoría de los agujeros negros de la ciencia actual. Vemos cómo aquí no hay contradicción entre esoterismo, abstracción y ciencia, sino que se complementan. Para los pitagóricos el número 10 era el número perfecto. Como solo contaban con 9 astros, asignaron a la antitierra el número 10, atribuyéndole una constitución absolutamente vítrea o cristalina. De la observación, Pitágoras accedía al conocimiento y, entre muchas cosas, descubrió la oblicuidad del zodíaco y reconoció que la luna recibía toda su luz del sol, como un espejo, que el arco iris, considerado mágico y sagrado hasta entonces, no era sino la reflexión de la luz, y que la estrella de la tarde, llamada Venus o Vesper, es la misma que la de la mañana llamada Lucifer, portadora de luz, o fósforo, explicando su naturaleza y su curso. Los pitagóricos pusieron orden y belleza al caos del mundo, dando especial importancia a la música. La divina tetractis es la suma de los números 1, 2, 3 y 4, símbolo sobre el que juraban los intervalos musicales básicos. Tetractis es la armonía, equivalente al oráculo de Delfos, y a esa música celestial se la denominó el canto de las sirenas, esto es, la inspiración intuitiva. Tetractis es pues un análisis científico fundamentado en los números y las matemáticas, que identifica a las sirenas como los seres que habitan la armonía cósmica de las esferas. Es esta armonía, orden y belleza, la que refleja y abre ante el hombre la experiencia del espacio eterno e inmortal. Desde este plano se explican historias de sonidos que pueden hacer levitar, romper cristales, provocar estados propios del cuarto nivel, donde la piedra filosofal es la piedra musical. Los iniciados en la ciencia de aquel entonces podían realizar proezas como mover en el espacio las rocas, las grandes masas pétreas para la construcción de las pirámides y otros templos, al producir ciertos sonidos. En esta visión del mundo, nuestro planeta era considerado como el mundo sublunar, un mundo imperfecto, oscuro y engañoso. El único modo de conocer aquí abajo la verdad sería consultar los números cuya clave es la divina tetractis. La más excelsa ciencia es la armonía que fija el orden de las cosas y que regula las leyes que relacionan los movimientos humanos y divinos. En la guerra ha comenzado y el gobierno apuesta por armas seguras y los presupuestos se destinan a la fabricación de tanques. En el año 1942, estando el Tercer Reich en su máximo apogeo, los fondos para la investigación vuelven a estar disponibles. Y en julio se comienza a trabajar en una nave circular de despegue vertical propulsada a reacción. En el primer vuelo de prueba alcanzó una altura de 23.800 metros, y, en su segunda elevación, los 24.200 metros. A finales de ese mismo año se comienza a trabajar en un nuevo AUNEDU, más grande o con espacio libre suficiente como para portar armas. Para cumplir con estos requerimientos, la nave construida tendrá unos 30 metros de diámetro y entre 9 y 11 de alto. Además, se modificó el sistema de propulsión, que llegó a alcanzar los 6.000 km por hora y contaba con una autonomía de 55 horas, además de una bodega suficientemente grande como para transportar 20 personas. Hay quien afirma que esta nave era capaz de hacer viajes espaciales de muy corta duración. Pero los diseños no se quedaron ahí. Entre los restos de Auneburg se encontraron restos de planos para la construcción de una gran nave, la Aunebu III, con 70 metros de diámetro y pudiendo llegar a alcanzar los 40.000 km por hora a una altura similar a los 24.000 metros, y los planos casi completos para la construcción de una gran estación espacial, la máquina Andrómeda.
Todos los diseños dejaban claro que poner en órbita la nave era una tarea bastante sencilla, sin importar su peso, que es el mayor problema de las naves de la NASA. Hablemos ahora de la denominación de los aparatos como Aunebu. Como dije anteriormente, se cree que el nombre viene del complejo en el que eran fabricados, Auneburg, pero que al ser 7 las casillas de denominación de los formularios de las SS se suprimieron las últimas letras. Aunque recientes indicios nos llevan a pensar que estas aeronaves también eran desarrolladas en las instalaciones subterráneas Bunkeranlagen, donde seguramente hay todavía un ovni escondido. Al final de la carretera de los Alpes, al sudeste de Munición, se encuentra el pueblo de Berchtesgaden y, a pocos kilómetros, la colina de Obersalzberg, en pleno corazón de Baviera. Los misterios del lago Königssee. Secretos sumergidos y tesoros ocultos. El lago Königssee tiene un menú como el otro lago de Alemania. Tranquilo y aislado, este es el placer de conducir por carreteras y autopistas. ¿Qué significa esto? Un término clásico de BW al fondo, a 130 metros de profundidad. Explore la hermosa belleza natural del lago Königssee para descubrir los misterios del Rodean. Durante siglos, novelistas, artistas, botánicos y escritores de viajes han descubierto la belleza natural de los Alpes de Berchtesgaden y la alegría de la corona en el lago Königssee. En el enclave natural de la zona más segura de Baviera se encuentran montañas montañosas y lagos cristalinos. Bordeado por las montañas de Watzmann, Obersalzberg y Untersberg, el valle ofrece algunas de las carreteras panorámicas más emocionantes del mundo. Sin embargo, todas las partes deben explorarse en la dirección del conductor. Para algunos, tendrás que cambiar tus ruedas por el día. Los mitos rodean el lago, y manjos incluyen oro y tesoros hundidos, incluyendo historias de un tesoro escondido de oro nazi. El chico, una chica de 16 años, descubrió una lengua de oro por valor de 16.000 euros en la orilla del lago en 2015, pero ahora lo ha descubierto tras más de un año de pruebas. Durante el descubrimiento más curioso en el lago fue hecho en 1997 por un biológico marino. Mientras exploraba el lago en submarino, el profesor Hans Fricke participó en un vehículo clásico BW en perfectas condiciones. Con una profundidad de 130 metros, el bajo contenido de oxígeno del agua evita la oxidación, preservando el clásico coche clásico. ¿Pero qué es la terminal BW al fondo del lago sin acceso directo a la carretera? La trágica historia fue reconstruida después de más de 50 años. Un hombre de la zona estaba desesperado por visitar a su nueva familia, quienes llegaron a la casa en San Bartolomé, ubicada en una península con el camino de la orilla occidental del lago y solo un día accesible por agua. En invierno, un maravilloso bosque invernal cubre la laguna, lo que permite cruzar a pie o, ocasionalmente, en coche. En una fatídica noche de 1964, el vigilante nocturno El Negador determinó acceder al lago con su carabajo BW. Como experto local, puedes ver un punto de acceso diferente y cruzar el lago hasta St. En el camino, se desorienta, aventurándose cada vez más hacia el este, donde el hielo era más delgado. No se encontraron marcas de frenos durante el día de la investigación policial. El BW y su conductor salieron del hielo en el agua helada y se hundieron hasta su lugar de descanso final. Dejamos lo siguiente sobre la cuestión y relación nazi-Hitler, ovnis Antártida, de la que se ha hablado tanto desde hace años y de la cual aún se especula y comenta, aunque para muchos ya están firmemente convencidos de que estos hechos son y fueron verdaderos. Regreso después para seguir con lo inherente de la gnosis hiperbórea de Luis Felipe Moyano alias Nimrod del Rosario, los ovnis y contactados y demás etcétera. Ahí sí se medio complican algunas cosas. Una de las tantas historias conspiranoicas que abundan en la web es aquella que dice que el poderío militar nazi no se extinguió del todo una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, sino que se mantuvieron escondidos en bases secretas construidas en la Antártida. Quienes creen en esta idea aseguran que Estados Unidos envió una operación militar relámpago al continente blanco para acabar con el último bastión del Tercer Reich. De acuerdo a algunos blogs de enigmas, el interrogatorio realizado por los aliados a los tripulantes de los buques alemanes U-530 y U-977, en 1945, reveló que los germanos habían desarrollado enormes complejos subterráneos en la Antártica para la fabricación de aeronaves y otras armas de avanzada tecnología. 2 años más tarde, los norteamericanos habrían impulsado un gran plan para dar caza a los fugitivos.
Se le llamó Operación Nijump Salto de Altura, aunque oficialmente este proyecto figura como la mayor exploración científico-militar de los territorios antárticos que fundó los cimientos para bases internacionales. Algo está pasando alrededor de la Antártida en estos días que se mantiene en secreto, pero también está atrayendo una gran cantidad de pesos pesados. La visita en febrero a la Antártida del patriarca Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, fue la primera señal de que ocurre algo inusual. Ahora bien, esta semana el portavoz presidencial de Estados Unidos, Barack Obama, visitará la sede nazi del sur americano en Bariloche, en el sur de Argentina. Justo antes de la visita de Obama, se reveló que China ha construido una base para la exploración espacial gigante en el sur de Argentina. A raíz de esta revelación, el gobierno argentino informó que hundieron un barco de pesca chino cerca de una zona restringida frente a la costa del sur de Argentina. Fuentes del Pentágono dicen que el barco era probablemente un buque espía chino, ya que un buque de pesca normal hubiera respondido a las advertencias argentinas. María Orsic, la medium fundadora de la Sociedad Brill, fue líder de la sociedad secreta Brill. Supuestamente se comunicó con una raza de extraterrestres de Aldebarán que le dieron instrucciones para construir platillos voladores. María Orsic nació en la ciudad de Viena, Austria, un 31 de octubre de 1895. Su padre era un inmigrante croata, oriundo de la localidad de Zagreb, y su madre era vienesa. Pasó su infancia y adolescencia como cualquier niña de la época. A los 20 años comenzó a dar clases de ballet a niñas principiantes, y en sus ratos libres ocupaba su tiempo estudiando clases de idioma. ¿Quién fue María Orsic? Marija Ori, también conocida como María Orsic, fue una famosa medium austríaca, que se convirtió en fundadora y líder de la llamada Sociedad Brill. Brill-Gesellschaft. El primer contacto. María Orsic llevó una vida normal hasta el invierno del año 1917, cuando un hecho sobrenatural cambió para siempre su vida y lo que el destino tenía preparado para ella. El primer contacto de María Orsic con seres o entidades extraterrestres fue muy breve. Según afirmaciones de María, que con posterioridad realizara a su padre, una figura esbelta, luminosa de unos 2 metros de altura, se presentó delante de ella y se comunicó de forma telepática. El mensaje recibido era conciso y preciso. María, somos extraterrestres de Aldebarán, un sistema solar ubicado a 65 años de luz de vuestro planeta, en la constelación de Tauro, frente al cúmulo estelar Hades. Todo fue muy rápido y fugaz, como si hubiera sido un sueño. A la mañana siguiente, María sentía un impulso irresistible por escribir. Es así, que tomó varias hojas en blanco de un cajón y comenzó a transcribir pensamientos, imágenes que venían a su mente. Nunca se detuvo a pensar qué es lo que estaba escribiendo, como una especie de autómata solamente escribía sin parar. Las hojas blancas quedaron cubiertas por decenas de ilustraciones, planos de máquinas volantes, alas circulares, fórmulas y reacciones químicas, números, gráficos y un centenar de cálculos matemáticos. Después de varios minutos en trance, había escrito decenas de manuscritos que contenían una gran cantidad de simbología inexplicables. Indicaciones precisas. Después de varios trances iniciales, los contactos se hicieron mucho más espaciosos, e incluso María pensó que habían desaparecido. Pero sorpresivamente, después de varios meses sin ningún tipo de episodio, las entidades lumínicas hicieron contacto nuevamente. El mensaje era claro. Contacta a Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. Ellas estarán esperándote en Berlín. Traute, Sigrun, Gudrun y Eike y la Sociedad Brill. María se muda a Berlín y se contacta con personajes de la sociedad secreta llamada Thule. Thule era un país situado por los geógrafos grecorromanos en el más lejano norte, territorio asimilado a Escandinavia. En dicha sociedad, como si fuera guiada por un destino guionado, conoció a otras mujeres que tenían los mismos episodios mediúmnicos que le ocurrían a ella. Esas mismas mujeres eran Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. Con el correr de los meses, las 5 mujeres formaron un nuevo grupo de mediums y videntes llamado Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, que era el nombre oficial de la Sociedad Brill. María Orsic fue nombrada líder de la Sociedad Brill y sus 4 compañeras, miembros honoríficos fundadores. Las mujeres del Brill presentaban características muy particulares para lo que dictaba la moda de la época. Tenían el cabello extremadamente largo, contrario al uso popular y el régimen imperante en Alemania. El cabello de María era rubio platinado, en cambio, el de Traute, castaño almendra.
sus melenas llegaban a los tobillos, y según las integrantes de la sociedad Brill, las mismas actuaban como una especie de antena cósmica, mediante la cual seres de otros mundos hacían contacto con ellas. Este tipo de peinado se convirtió, con el pasar de los años, en el sello distintivo de todas las mujeres que integraron la sociedad Brill, hasta 1945. El profesor Schumann y las máquinas volantes maravillosas. Los miembros de la flamante sociedad Brill tuvieron reuniones con representantes de la sociedad Thule, los DHBSS, Die Regenbogen Schwarzenstein, sigla que reúne a los hombres de la piedra negra. Las bellas mujeres del Brill usaban su tiempo y sus encantos para platicar con personalidades destacadas y figuras líderes de Alemania. Es así, que María tuvo el agrado de conocer al profesor Schumann, quien sería el impulsor de su gran proyecto. El martes 16 de septiembre del año 1919, por la tarde, la dama fundadora del Brill compartió un café con el profesor. En dicha reunión, tuvo la oportunidad de contarle al doctor sobre sus vivencias y compartirle algunos datos técnicos que poseía sobre la construcción de una super máquina volante. Una máquina que permitiría sobrepasar límites jamás pensados. Schumann dio un gran sorbo a su café, se acomodó la corbata con la mano derecha y preguntó: María, ¿tú tienes documentación de todo lo que me cuentas? El viernes 19 de septiembre, tal como había prometido el doctor Schumann, tan solo 3 días antes, María volvió a compartir un café con él. Le entregó todos los bocetos y la documentación, escrita en un lenguaje totalmente desconocido para ella. Sin embargo, el doctor inmediatamente reconoció varios símbolos. Los documentos entregados por María estaban escritos en sumerio, el idioma de los fundadores de la antigua Babilonia. Pasados 3 meses de la primera reunión, María pudo comenzar a dar forma a lo que sería el gran proyecto de su vida. Una reunión ultra secreta, llevada a cabo a mediados de diciembre del mismo año en Berchtesgaden, una ciudad ubicada en los Alpes de Baviera, muy cerca de la frontera con Austria. Allí, un selecto grupo de personas, formado por representantes de la sociedad Thule y de los DHBSS, se mostraron muy interesados en el proyecto. La mayoría de los miembros de estas sociedades eran caballeros adinerados interesados en invertir parte de su dinero en el proyecto. La reunión duró poco más de 1 hora, el doctor Schumann expuso todo lo que había leído del proyecto en las anotaciones que María le había entregado con anterioridad. Al concluir la conferencia, se dio una copia de su informe a todos los presentes, cuya conclusión transcribo a continuación. Yo no estoy seguro de que las Gemeinschaftsflugmaschine, máquinas volantes maravillosas, puedan ser construidas. La teoría dice que es posible. De hecho, estoy familiarizado con el concepto de implosión, el cual ha sido comentado en varias oportunidades por el señor Schauberger. A su vez, los experimentos del Dr. Schapeller han sido sumamente exitosos. En esencia, los datos técnicos brindados por María Orsic no contradicen en ningún sentido los resultados obtenidos por Schauberger y por el Dr. Schapeller. La verdad es que todo esto me ha resultado fascinante. Me preocupa la insistencia de los que están aquí presentes en mantener todo en secreto. La verdad, no lo creo posible, sobre todo si el proyecto será comentado con otros colegas. Definitivamente, estoy más que interesado. Este proyecto podría inaugurar una exploración sin precedentes sobre un nuevo tipo de ciencia. Me animaría a decir, sobre un nuevo futuro. Los primeros prototipos. Para el verano de 1922, varios prototipos habían sido construidos. Cada uno consistía de un disco exterior de 8 metros de diámetro, con un segundo disco menor de 6 metros de diámetro en su parte superior y un tercer disco de 7 metros en su parte inferior. En su estado activo, los discos superior e inferior giraban en direcciones opuestas, construyendo un campo de rotación electromagnético, la llamada antigravedad. Los informes de rendimiento de estos primeros discos voladores eran alentadores. Se experimentó con estos prototipos durante 2 años y sirvieron de base a las naves posteriores, que llevarían el nombre de Brill, haciendo contacto con el más allá. El destino y la ambición por avanzar con el proyecto llevaron a María a encontrarse en Múnich con Rudolf Hess. Rudolf von Seebottendorf, fundador de la sociedad Thule, los había presentado y le había pedido a María, como gran favor personal, que intentara ayudarlo en lo que pudiese. Rudolf Hess quería hacer contacto con el espíritu de Dietrich Eckart, quien había fallecido de manera inesperada. Para Hess, era muy importante contactar a Eckart, político ideólogo alemán, célebre por su participación en los inicios del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Además, también había sido miembro de la Thule Gesellschaft. Es así que la medium del Brill llegó en un auto del partido nazi a un lujoso apartamento en la ciudad de Múnich.
Allí los estaba esperando Es. Sin duda, su sola presencia impartía temor. Su rostro, de rasgos bien marcados, y su seriedad no daban lugar a nada más que a un saludo netamente formal. Tan solo con verlo, su 1,75 m de altura parecía multiplicarse. Extendió su mano, inclinó levemente su cabeza hacia abajo y pronunció una única palabra: señora. Todos los presentes se sentaron en torno a una mesa redonda, cubierta por una tela negra. La luz del lugar era muy tenue, casi en penumbras. Sebotendorf y María se tomaron de las manos e imploraron por la presencia de Egards. La medium comenzó a entrar en semitrance, su cuerpo se movía de manera brusca e involuntaria y las órbitas de sus ojos se desplazaron, dejando ver solamente el blanco de ellos. Para sorpresa de quien hasta ese momento se había mostrado sumamente incrédulo, la voz de Egard comenzó a surgir de la boca de María. Entonces, ocurrió algo inesperado. Algo que cambió a futuro la visión que tenía sobre la dama fundadora de la sociedad Brill. Egard le anunció a que estaba siendo perseguido y atormentado por entidades que no podía definir. Me están persiguiendo, deben ayudarme, expresó Egard. Sus palabras salían de la boca de María. De repente, la voz de Egard desapareció. Todo quedó en tenso silencio por unos pocos segundos. Una voz nueva, inquietante y desagradable surgió. Somos los Suni, habitantes de un mundo lejano que orbita alrededor de la estrella Aldebarán, en la constelación que vosotros llamáis Tauro. Somos una raza que colonizó la Tierra hace unos 500.000 años. Hemos construido las ciudades de Larsa, Shuruppak y Nippur. La supuesta hija del Führer tiene en el vestido en el hombro la diosa Anunnaki Inanna, como muestro en esta imagen con el Führer, foto realizada en un lugar donde Alemania se suponía escondía ovnis. Quédate en este video donde veremos cosas súper misteriosas de este lugar donde decían los nazis tenían ovnis escondidos. Las predicciones de María. En la carta, María había escrito algunas predicciones sobre el futuro. Entre otras cosas, predijo que Joseph Ratzinger algún día sería papa. Cabe mencionar que Ratzinger fue ordenado sacerdote precisamente por el cardenal Michael von Faulhaber el 29 de junio de 1951, 6 años después de la vaporización de María. En la carta, María von Faulhaber pide recordarle a Ratzinger que revele la verdad sobre María Magdalena una vez que sea nombrado papa. Ratzinger fue nombrado papa el 19 de abril de 2005. Luego se hizo llamar Papa Benedicto XVI. Pero al Papa Benedicto XVI nunca se le ocurrió ninguna verdad reveladora sobre María Magdalena. En cambio, tuvo que dimitir anticipadamente de su cargo. Rosetón. Esta carta de María Orsic también contenía un dibujo de un rosetón rodeado por 2 escorpiones. En realidad, esto es bastante extraño ya que es el símbolo de la diosa Anunnaki Inanna. Uno podría entonces preguntarse qué tipo de relación y conocimiento tenía María Orsic con Inanna, quien también es conocida por varios nombres como Ishtar, Astarte, Asgera y Afrodita. María, poseída por el número 33, en la esquina izquierda de la carta, María había escrito el número 33, que representaba el punto de encuentro acordado entre ella y los extraterrestres. La gran pregunta entonces es qué quería transmitir María Orsic al cardenal Michael von Faulhaber, entonces arzobispo de Múnich. Cuando el profesor Wolf Schumann le preguntó en una ocasión a María por qué veía 33 en todas partes en sus bocetos, ella respondió: así es como llegamos allí, desde aquí. Obviamente Wolf Schumann no entendió lo que quería decir. Ella le explicó que la línea del espacio y el tiempo se encuentra en el paralelo 33 alrededor de la Tierra. Solo a lo largo de esta latitud se encuentra una puerta estelar donde se puede escapar del campo gravitacional de la Tierra y viajar a las estrellas. Orsic 33 luego agregó que este portal estelar ha sido utilizado durante miles de años por extraterrestres que han visitado la Tierra. Otros números que le interesaban mucho a María eran 0, 3, 6 y, por supuesto, 33. Después de la Segunda Guerra Mundial, María Orsic y Nikola Tesla fueron encerrados en el oscuro sótano del olvido por diversas razones. No hay que mencionarlos, no hablar de ellos, preferiblemente olvidarlos por completo. Y les pasó a los dos. El paralelo 33. ¿Un portal? Después del 15 de marzo de 1945, nadie volvió a ver a María Orsic, excepto Eric Becher que vive en Gamle Kalveralsvej en Bergen. Puedes leer más sobre él en el libro Metamorfose. Hoy en día, el nombre de Nikola Tesla ha sido arrancado del velo del olvido y ha recibido mucha atención gracias a Internet. Ojalá le pase lo mismo a María Orsic, así que muchas gracias por compartir el artículo.
Número maestro, 33. Varios rumores. Ella escapó a la Tierra Hueca. Lo más probable es que escapó a Sudamérica, cambió su nombre y vivió allí el resto de su vida. María Orsic fue encontrada muerta en Roswell, Nuevo México, en 1947 después de un accidente ovni. María se quedó con David Rockefeller después de la guerra. Pocas personas en los últimos 100 años han causado tanta atención en su época como María Orsic, y al mismo tiempo han sido completamente olvidadas después. Nadie sabe qué pasó con María Orsic, quien desapareció sin dejar rastro en 1945. Muchos creen que fue una figura clave en el nazismo desde su nacimiento en 1919 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y que un mayor conocimiento sobre esta misteriosa mujer podría haber significado que tuvimos que escribir sobre toda nuestra historia contemporánea. Nació con el nombre de María Orsic el 31 de octubre de 1895 o en 1897. Existe cierta incertidumbre sobre el año de nacimiento. María Orsic tiene en numerología nombre número 7, el número de la sabiduría, la investigación, el misterio, la espiritualidad, otras dimensiones, la psicología, la clarividencia, la telepatía, la profecía, la intuición, el descubrimiento de verdades, los estudios espirituales, la inteligencia, la metafísica y la clarividencia. No. 2. La historia de María. Su padre Tomislav Orsic era un inmigrante croata y su madre Sabine Orsic era de Viena, Austria. A principios del siglo XX la familia se mudó a Berlín y unos años más tarde a Múnich. Desde pequeña María buscó lo espiritual y lo espiritual. Estaba ansiosa por obtener información que pudiera darle una idea de temas metafísicos y leyó la mayor parte de la literatura que pudo encontrar y que pudiera inspirarla e iluminarla. Leyó libros de Elena Blavatsky, Rudolf Steiner, George Bernard Shaw y Edward Bellington, entre otros. Tanto con su mera presencia como con su gran conocimiento y perspicacia, María Orsic salvó a la mayoría de las personas que encontró en su camino. En la historia convencional, ella no existe. Ella no es un mito, y solo se la conoce como una medium que hacía muchas tonterías o mambo jambo, como dicen algunos. La realidad aquí está patas arriba. Echemos un vistazo a con quien tuvo contacto en su época y qué dijeron sobre su encuentro con ella. El sacerdote católico Conrad Fuchs. María Orsic es lo más cerca que he estado de una santa. Arzobispo de Múnich, Michael von Faulhaber. Una de las personas más fascinantes que he conocido. Eva Perón. María Orsic es única, una belleza de otro mundo. Charles Lindbergh. Deslumbrantemente hermoso. Heinrich Himmler. María Orsic es una bruja loca peligrosa. Princesa Stefanie Marie von Hohenlohe. Una belleza deslumbrante. La presidenta de Social Research, Londres, Eleanor Sidgwick 1932. Una auténtica medium y psíquica. Josip Un otro personaje famoso que sabía bien lo que representaba María Orsic fue el mariscal yugoslavo Josip Broz Tito. Fue jefe de Estado en Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1980, formalmente en los roles de primer ministro, 1945, 1963, y presidente, 1953, 1980. Le envió 2 mensajes a los que ella respondió. Esto fue algo que Tito contó en su correspondencia con su amigo Nikola Tesla. Quizás fue esta información de Tito la que sentó las bases para el contacto entre Nikola Tesla y María Orsic. Cuando Nikola Tesla murió en 1943, en la habitación del hotel en la que se alojaba, número 3327, 3x3x3 = 27, en Nueva York se encontró una cantidad de cartas de personas con las que tuvo contacto en todo el mundo. También se encontraron muchas cartas de María Orsic. La patente de Nikola Tesla no. Para radio fue 64, 55, 76. Si sumas la suma cruzada de los números, también obtienes 64556 = 33. Tesla 1 ¿Dónde podrían haber ido a parar estas cartas y quién las cuidó? A partir de 1945 se convirtió en una persona inexistente. Todos los registros históricos de ella a partir de entonces fueron eliminados. Ninguna obra de consulta o enciclopedia la menciona con una sola palabra. ¿Crees que es raro? Podría ser pura coincidencia, o podría ser que alguien, consciente y deliberadamente, intentó eliminar su existencia de la faz de la Tierra. Si es así, es natural preguntarse por qué. ¿Era o tal vez sigue siendo una amenaza para alguien? ¿Qué hizo a María Orsic tan única y excepcional? Seres de luz de la película Saber. Seres de luz de la película Saber. Todo empezó un día de primavera de 1917 cuando María tenía 19 años.
Ya avanzada la tarde, de repente cayó en una especie de estado de inconsciencia o de trance, sin ningún motivo u ocasión en particular. Se dice que estuvo en este estado durante un par de horas antes de empezar a recobrar el conocimiento. Cuando estuvo de regreso por completo, le contó a su madre con gran emoción que había visto unos seres de luz que no eran de este mundo. Habían hablado con ella y le habían dicho que volverían a visitarla cuando se sintiera un poco mejor. Pero antes de dejarla le habían hablado en un idioma que ella no entendía. Cuando su madre escuchó esto, no le creyó. Creía firmemente que su hija estaba fabulando, ya que no se sentía bien. Transeún fue a partir de ese momento que María se dio cuenta de que algo extraordinario había entrado en su vida. Los seres de luz regresaron como lo habían prometido y se comunicaron con ella. Logró contacto con ellos tanto en un profundo estado de trance como en diversos grados de conciencia. Parece que estos seres de luz optaron por dedicar mucho tiempo a que María los conociera. Además de este contacto, María adquirió nuevos conocimientos sobre muchos temas, lo que ayudó a elevar su nivel de conciencia cósmica. Entre otras cosas, los seres de luz le dieron consejos sobre cómo probar diferentes tipos de meditación y cómo podría entrenarse para expandir y cambiar su conciencia. Con el tiempo, María se enteró de que estos seres de luz habían estado viajando por el universo, y además también visitaron otros universos y otras dimensiones. Le dijeron a María, para gran sorpresa de María, que habían gobernado la Tierra hace muchos miles de años. Con el tiempo, adquirieron muchos conocimientos y desarrollaron un alto nivel de comprensión sobre cómo está formado y funciona el universo. Todo este conocimiento del universo lo resumieron en la palabra Anse Kadu Raabra. A. Anse, que significa magnífico. B. Kadu, que significa oportunidades y poder. C. Ra, que significa celestial, piadoso. D. Abra, que significa cruzar, pasar de un lugar a otro. Este fue un período muy agitado en la vida de María en el que sucedieron muchas cosas en poco tiempo. Los 4 amigos cercanos de María, que compartían su interés por lo espiritual y metafísico, se dieron cuenta inmediatamente del contacto que tenía con los seres extraterrestres de luz. Las chicas salvajes. No pasó mucho tiempo antes de que este grupo de amigas se convirtiera en un tema candente de conversación en toda Alemania. Además de María Orsic, el grupo estaba formado por Sigrun Kueneim, Traute Ablon, e Ike Erhard y Gudrun Hensch. Los seres de luz le dieron a María información en muchas áreas, incluida la salud y la dieta. Fue en ese momento que María y sus amigas se hicieron vegetarianas y optaron por abstenerse del alcohol. Se dejaron crecer el pelo y se vistieron de forma poco convencional. María siguió recibiendo mensajes. Le fueron transmitidos telepáticamente, a través de canalización y escritura automática. Los mensajes. Los seres de luz dicen que tuvieron su origen en la constelación de Tauro, en un planeta que orbitaba alrededor de la estrella Aldebarán. A principios del año 1919, insinuaron que pronto le darían a María una noticia que sería pionera en muchos ámbitos. Y la noticia llegó, unos meses después. Todo comenzó cuando María de repente comenzó a canalizar mensajes que no entendía. Ella anotó minuciosamente todo lo que vio y escuchó. Había signos y símbolos en una especie de sistema ordenado. Los seres de luz le dijeron a María que le darían una fórmula sobre cómo era posible construir una vimana, que es el término para una nave que puede volar, entre otras cosas, con la ayuda de la antigravedad. En el CERN también se encuentran tableros con lenguas antiguas. En el CERN también hay foros con lenguas antiguas. Los seres de luz optaron por transmitir la fórmula en un antiguo idioma extinto, tal vez porque sabían entonces que la información despertaría atención y sería tomada en serio. Le pidieron a María que buscara ayuda para poder iniciar el proyecto Vimana. La primera persona a la que María contactó y le mostró el material canalizado fue su padre Tomislav Orsic, que en ese momento trabajaba en una universidad en Múnich. Inmediatamente vio un gran potencial y le pidió a María que escribiera todo lo que pudiera recordar de los signos y símbolos que había recibido, para poder comprender mejor de qué se trataba. María tardó 2 días en escribir todo lo que había oído y visto con su ojo interior. Se trataba de docenas de bocetos e ilustraciones de naves voladoras, alas circulares, ruedas, varias fórmulas y diagramas, muchos números, varias medidas y mucho más. Nuevamente María le mostró a su padre lo que había escrito y él quedó impactado y encantado por lo que vio. Este fue el comienzo de un enorme proceso que involucraría a decenas de expertos en muchos campos científicos para incluso traducir y codificar la fórmula que le habían dado. Se echaría Sichin con tablilla sumería.
Tomislav Orsic se llevó parte del material al trabajo y se lo mostró al profesor Winfried Schumann, un famoso científico que enseñaba en la universidad. Quizás no fue del todo casualidad que Schumann se involucrara en el proyecto. Gracias a él se avanzó en la interpretación y traducción del material al alemán. En poco tiempo se concertaron reuniones con diferentes personas, expertos, grupos y asociaciones. El primer encuentro tuvo lugar el 16 de septiembre de 1919 entre Schumann y Maria Orsic en un café cerca de la Universidad Técnica de Múnich. Fue una reunión en la que María fue directa al grano y preguntó al profesor Schumann si estaba interesado en explorar la posibilidad de construir un superavión. Quedó perplejo por la pregunta directa de María y de ninguna manera descartó la posibilidad de construir un superplano así, pero necesitaba más información, como dijo. En opinión del profesor Schumann, había algunos obstáculos importantes que superar antes de poder empezar. Mencionó 4 puntos. Todos los mensajes que María había recibido en un idioma extranjero debían traducirse con precisión. Todas las imágenes que María había recibido telepáticamente debían ser interpretadas y explicadas de forma científica. Establecer contacto con científicos de diversas ramas científicas que podrían ayudar a decodificar y explicar los datos técnicos y que entenderían cómo se podría construir este barco. Obtener financiación de fuentes que no estuvieran conectadas con las autoridades. La antigua Sumer guarda muchos secretos. La antigua Sumer guarda muchos secretos. Este era el plan a seguir, y así fue. La segunda reunión tuvo lugar unos días después, el 19 de septiembre, también entre Maria Orsic y Schumann. En esta reunión, María entregó algunas páginas del material que había recibido en un idioma extranjero. Schumann reconoció partes de la escritura y pensó que debía ser acadía o sumería. El profesor Schumann estaba tan emocionado por lo que vio que prometió ponerse en contacto con uno de los principales expertos en lenguas semíticas del mundo, el Dr. Friedrich Delitzsch. En la tercera reunión, que tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre de 1919 en un pabellón de casa cerca de Berchtesgaden, estuvieron presentes, además de Schumann, varias personalidades distinguidas de diversas empresas. Entre otros, gente de la empresa Thule y un pequeño contingente de la asociación que se autodenomina también. Estuvieron presentes varios expertos en idiomas de la sociedad panbabilónica. Tan pronto como vieron los mensajes canalizados de María, se dieron cuenta de que partes del texto estaban en sumerio, mientras que otras partes estaban en un antiguo idioma templario que algunos de ellos interpretaron como Anak, una versión más antigua del sumerio, que algunos creen ser el idioma que hablaban los Anunnaki. Mientras los expertos se rascaban la cabeza con asombro, Maria Orsic anunció que Sigrun Kueneim, en un estado alterado de conciencia, ya había traducido algunas páginas del misterioso idioma al alemán varias semanas antes. La expectación y la curiosidad alcanzaron entonces su punto máximo en el antiguo pabellón de casa al pie de los Alpes. Klaus Haushofer leyó a los presentes el texto alemán que Sigrun había traducido al alemán. Eso les hizo abrir mucho los ojos. Los mensajes de este lago de civilización extraterrestre los habían sorprendido. El texto contenía información específica y fórmulas claras de carácter técnico sobre cómo es posible construir una nave antigravedad, una Vimana, como la llamaban los propios extraterrestres. Las instrucciones también contenían una serie de dibujos técnicos que ilustraban componentes importantes. Mo5 hubo una cuarta y una quinta reunión antes de que comenzara el trabajo de traducción y codificación de los mensajes. En ese momento, había pocas personas en las que Maria Orsic confiaba plenamente, pero una de ellas era el Dr. Schumann, que se había convertido casi en una figura paterna para ella y que siempre era un habitual de todas estas reuniones preparatorias que se celebraban. Fue durante este período que María tuvo claro que los seres de luz le habían enviado a ella y a sus 4 amigos una invitación para venir a Aldebarán. La invitación no le fue transmitida a través de un contacto telepático normal o mediante canalización, sino que era más bien un sentimiento o condición que sentía dentro de sí misma. Luego inmediatamente pasó esta invitación a los demás. Despertó en todos un gran entusiasmo e ilusión, y a partir de entonces llamaron a esta invitación únicamente Proyecto Aldebarán. Sigrun posa aquí frente a un cazador de Brill. Algunos de los mejores expertos del planeta en cuneiforme y en antiguas lenguas extintas como el sumerio y el acadio ayudaron a traducir los escritos de María, que a partir de entonces se denominaron escritos de Aldebarán. Uno de los que desempeñó un papel importante en este sentido fue el doctor profesor Friedrich Delitzsch.
Estos textos contenían fórmulas científicas viables, que fueron examinadas, estudiadas, comprobadas, verificadas e interpretadas, entre otros, por profesores alemanes que enseñaban en Múnich y Berlín. También investigadores y profesores de otras prestigiosas universidades como Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos tuvieron que reconocer que las notas de Aldebaran contenían fórmulas científicamente viables. Los textos de Aldebaran también contenían muchos códigos y símbolos que desafiaron a los entonces expertos en descifrar códigos y lenguaje simbólico. El panel de expertos de los años 20 que aportaron su experiencia incluyó Dr. Denis Gabor, Norbert Wiener, Isaac Asimov, Nikola Tesla, Alan Turing, Agnes Meyer-Driscoll, Kurt Blomme, Hans Freudenthal, Dr. Vannevar Bush, Dr. Willard Van Orman Quine, Karl Haushofer, Dr. Walter Johannes Stein, Dr. Ludwig Lewin, Rudolf Steiner, Karl Harrar y muchos más. Más tarde, el propio experto en idiomas del presidente Harry S. Truman, Charles Bollen, también se interesó por los escritos de Aldebaran. Cuando se terminó todo el descifrado de códigos y la traducción del sumerio, comenzó el trabajo real de construcción de esta vasija, sobre la cual se les había dado información completa. Según el experto de Maria Orsic Maximilien de Lafayette, Maria Orsic y Nikola Tesla tuvieron contacto por carta. Quizás fue el caso de que Nikola Tesla dio algunos consejos en relación con la construcción de las naves Aunebu y Brill, como se las llamaba. El prototipo del primer barco ya estaba terminado en junio de 1922. El vuelo de prueba fue un gran revés, ya que no funcionó como se esperaba. En este caso, el abajo firmante cree que Maria Orsic se puso en contacto con Nikola Tesla y recibió buenos consejos de él. Pasaron otros 12 años de prueba y error antes de que se realizara el primer vuelo de prueba tripulado con el RFZ-1 Rundflugzeug, como se llamaba el objeto volador en forma de disco. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, se produjeron varias variantes del primer modelo RFZ-1 Rundflugzeug. Las chicas salvajes se dice que el sistema de propulsión estaba a punto de implosionar y, quizás Nikola Tesla aportó algún consejo aquí. La antigravedad todavía estaba en una etapa mecánica, lo que habían lograr con la ayuda de dos grandes tanques llenos de mercurio que giraban verticalmente. En 1939, la producción pasó a una nueva fase. Hitler quería utilizar esta nueva tecnología para ganar la guerra. Resultaría más difícil de lo que había previsto. Primero, estos seres de luz habían dado mensajes claros de que ellos mismos seleccionaron a sus pilotos de prueba. Hasta ahora solo había dos, Sigrun, y otro miembro de la asociación Brill, Lothar Weiss. En otoño de 1939 llegó el RFZ-5, también llamado Aunebu-1. Luego vino el RFZ-6 o Aunebu-2. Todos estos modelos tenían un sistema mecánico antigravedad impulsado por dos tanques de mercurio que giraban verticalmente. Una mejora en ese momento fue que los dos tanques de mercurio o centrífugas que giraban verticalmente fueron reemplazados por helio 3 superfluido, a instancias de los extraterrestres. Este tipo de helio se diferenciaba del helio 4 ordinario en que el núcleo solo consta de dos protones y un neutrón. Helium 3 fue una de las muchas innovaciones que contribuyeron a que el proyecto Aunebu fuera archivado en favor de los buques Brill-Jaeger. En diciembre de 1943, Maria y Sigrun asistieron a una reunión organizada por la Asociación Brill en la localidad costera de Kolberg. El objetivo principal de esta reunión fue abordar el proyecto Aldebaran. Desde el principio, Maria y las otras chicas recibieron información precisa sobre un planeta habitable que orbita alrededor de la estrella Aldebaran. Ahora querían analizar la posibilidad de que fuera posible un viaje a este planeta. Todas las chicas estaban dispuestas a planificar un viaje allí. Llegamos entonces a la fecha del 15 de marzo de 1945. Después de ese tiempo, nadie ha vuelto a ver a Maria Orsic. La teoría es que Maria, Sigrun, Traute y Eike subieron al barco Brill-Jaeger 8, en lo que se suponía que sería un vuelo de prueba con pasajeros. Gudrun Hengst decidió quedarse por varias razones. En este vuelo de prueba con la nave Brill-Jaeger 8, Sigrun solía dirigirse directamente hacia el portal de energía 33, que los conduciría a través de un canal dimensional o agujero de gusano hasta Aldebaran. Al día siguiente habían desaparecido. Maria había dejado un último mensaje para todos los miembros de la asociación Brill, que decía: ya ninguno de nosotros está aquí. Nadie puede decir con certeza que este evento tuvo lugar, pero el pensamiento en sí es alentador. Lo extraño fue que muchas de las personas más importantes de la iglesia buscaron el consejo de Maria Orsic.
El sacerdote católico Conrad Fuchs, por ejemplo, estaba tan emocionado y conmovido por María que más tarde la llamó santa. Otro de los servidores de la iglesia que buscó su consejo fue el famoso cardenal Michael von Faulhaber, que sirvió como arzobispo de Múnich al final de la guerra. Faulhaber. Cardenal Michael von Faulhaber. Se dice que el cardenal von Faulhaber y María discutieron temas que iban mucho más allá de las especificaciones técnicas que ella había transmitido en los escritos de Aldebarán. Le dijo al cardenal que en su contacto con los seres de luz de Aldebarán, como ella siempre los llamó, también recibió información que tenía que ver con religiones y cuestiones de fe. La fascinación del cardenal von Faulhaber por la clarividencia y las habilidades de canalización de María Orsic lo llevó a preguntarle si ella podría organizar una sesión para él para que pudiera conectarse con Francisca Streitel, una monja franciscana que murió en 1911. Cortésmente, María le dijo al cardenal que se comunicaba solo con sus amigos extraterrestres, pero que le gustaría discutir con él lo que los seres de luz de Aldebarán le dijeron sobre Dios, la religión, la civilización extraterrestre en la Tierra y la cuestión de la salvación de la raza humana, que tanto le preocupaba. Se dice que Jesús tenía 33 años cuando murió en el año 33 a.C. el 3 de abril. Se dice que Jesús Emanuel tenía 33 años cuando murió. María sobre las religiones y Jesús el cardenal estaba ansioso y ansioso al mismo tiempo por escuchar lo que María podía decirle sobre Dios, Jesucristo, las religiones y especialmente el cristianismo. María cumplió su deseo y se lo contó. Entre otras cosas, tocó a Jesucristo. Ella le dijo al cardenal horrorizado que el verdadero nombre de Jesús era Emanuel y que no era judío. Emanuel era fenicio y vivía en la ciudad de Tiro en el actual Líbano y era conocido como un gran sanador. La madre de Jesús, Emanuel, también era, por supuesto, fenicia, al igual que María Magdalena y el tío de Emanuel, José de Arimatea, Joseph Arimatea, también conocido de la historia bíblica. Otro dato que probablemente también sorprendió al cardenal fue que Jesús, Emanuel, no murió en la cruz. El cardenal von Faulhaber murió en 1952. 3 días después de su muerte, una monja católica encontró una carta de María Orsic. La carta estaba fechada el 7 de marzo de 1944. Rudolf Hess y von Sebotendorf no pudieron evitar mirarse con rasgos de asombro y terror. Solo un velador de pie que estaba junto a la mesa quedó encendido. El resto de la casa se sumergió en la oscuridad total. Von Sebotendorf respiró profundo, juntó aire, impostando la voz para fingir escepticismo, reclamó pruebas. ¿Por qué deberíamos creer lo que dice la señora? Quizás esté conspirando en contra del Reich. María tomó un bolígrafo y garabateó una serie de símbolos, dentro de los cuales podían verse algunos caracteres sumerios. Esas marcas resultaron ser sumerio antiguo, el lenguaje de los fundadores de la cultura babilónica antigua. Entre las anotaciones tomadas, había información precisa sobre la colonización de nuestro sistema solar y, en especial, de nuestro planeta. Los textos detallaban la incursión de los primeros colonizadores en la Mesopotamia y la forma en que se habían implantado y disgregado las civilizaciones antiguas. Además, brindaban información detallada para la realización de un viaje de ida hacia las Pléyades, para reunirse con ellos. Todas las anotaciones realizadas le interesaron en demasía a Hess. Este quedó muy impresionado y así, sin quererlo, María se convirtió en su vidente personal desde aquel momento. Las luces se encendieron. María abrió los ojos, el contacto había concluido. Con el aval de Hess, las damas del Brill obtuvieron el apoyo político y económico necesario para avanzar en el proyecto. Die Glocke, la campana. En el mes de diciembre de 1943, Orsic asiste a una reunión junto a Sigrun en la localidad costera de Kolberg. El objetivo principal de la misma era tratar el llamado Proyecto Aldebarán. Con las ideas más claras y un plan de acción a seguir, el proyecto se volvió a discutir nuevamente en el mes de enero. A esta reunión, asistieron el Führer, Himmler, el Dr. W. Schumann y Kunkel del Brill Gesellschaft. Aquel día el proyecto Aldebarán comenzó a tener vida. Como líder del proyecto, se eligió al ingeniero alemán Hans Kammler, general de alto grado de la SS, quien también estaba encargado de la construcción de los misiles B-2. Pocos días después, fue nombrado jefe de todos los programas aeroespaciales. El proyecto Brill fue integrado junto al proyecto Die Glocke, la campana. Se llevó a cabo en la locación secreta conocida como Der Riese o el Gigante, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas de Oul y el castillo Xias.
La base contaba con 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas y una estructura de anillo de hormigón en su exterior. Las máquinas volantes son una realidad. Los datos brindados eran conceptualmente revolucionarios para la época. Las máquinas volantes tendrían la propiedad de entrar y salir de diferentes dimensiones dentro de un universo en parte físico y en parte abstracto. Según esta información, simplemente habría que posicionar la máquina volante hacia una puerta estelar, a la que se llamaba línea del grado 33 de la Tierra. Allí, por una singularidad en el espacio-tiempo, la nave se dirigiría directamente hacia Aldebarán, Vril 7 y el vuelo de prueba. Kambler, con el apoyo del régimen, trabajó incesantemente en el proyecto y, después de varias pruebas fallidas, el sueño se convirtió en realidad. Varios meses después, informaron que el Vril 7 realizaría su primer vuelo de prueba. El Vril 7 estaba construido a partir de un metal pesado y tenía forma de campana. Medía 4 metros de alto por 3 de diámetro. En su parte central, tenía 2 anillos antirotatorios que dejaban entrever un líquido plateado, similar al mercurio. El extraño líquido recibió el nombre de Xerum 525. Al girar los anillos, el líquido se volvía de un color morado brillante. Las mujeres del Vril se ubicaron en la sala de prueba, junto con las demás personalidades que llegaron al lugar convocadas para presenciar el primer vuelo de una nave espacial de la era moderna, realizada por el hombre. Desde la ubicación de los comensales se podía apreciar el llamado canal dimensional, en donde estaba el Vril 7, fuertemente amarrado por medio de gruesas cadenas a la estructura circular de hormigón. La sirena comenzó a sonar. Una brillante luz roja se prendía y apagaba a modo de precaución. La cuenta regresiva había comenzado. 3, 2, 1 activen. Los presentes no podían creer lo que estaban presenciando. El Vril 7 comenzó a emitir un zumbido ensordecedor. Un halo de luz blanca, muy brillante, encandiló a todos, debiendo bajar la mirada, porque la luz parecía quemar sus ojos. El zumbido y la luz siguieron incrementándose unos pocos segundos más. De repente, todo se estuvo en silencio. El Vril había desaparecido de la vista. El anillo estaba vacío. Las cadenas, tiradas sobre el piso de hormigón, parecían haberse fundido. Todos los presentes en la sala de observación se miraron desconcertados. Estaban asombrados y, a la vez, muy perturbados. El Vril 7 había desaparecido. Un murmullo que crecía invadía la sala. De golpe, el silencio total. El zumbido comenzó nuevamente. Un punto de luz blanca concentrada se materializó en el centro del anillo de hormigón. Era diminuto, pero su tamaño crecía lentamente. Era imposible mantener la vista fija en la luz. Su resplandor era extremo y quemaba los ojos. Un gran destello ocurrió. El Vril 7 estaba nuevamente dentro del anillo de hormigón. El metal estaba totalmente chamuscado, parecía haber volado durante casi 100 años. Su cubierta exterior se veía envejecida y dañada en varios lugares. La dama del Vril estaba muy excitada. Presentía que su destino estaba cada vez más cerca. Aldebarán la esperaba. El próximo viaje del Vril 7 llevaría un tripulante. Sin lugar a dudas, esa sería Maria Orsic. Reflexión final. Para el año 1945, la guerra y el Tercer Reich estaban llegando a su fin. Alemania estaba devastada, asediada por la hambruna y las enfermedades. Todo el esplendor de lo que había sido un régimen nefasto se había desvanecido. El 11 de marzo, un mensaje en clave enviado a los miembros del Vril Gesellschaft rezaba lo siguiente: Ihr bleibt niemand. No hay nadie aquí. Esta sería la última comunicación enviada por María y por la sociedad Vril. Desde entonces, nadie volvió a saber de Maria Orsic. Nunca se encontró su cuerpo, ni el de ninguna otra dama del Vril. Todas desaparecieron súbitamente con el fin de la guerra. Su historia forma parte de lo inexplicado. Muchos creen que huyeron a Aldebarán. La guerra ha comenzado y el gobierno apuesta por armas seguras y los presupuestos se destinan a la fabricación de tanques. En el año 1942, estando el Tercer Reich en su máximo apogeo, los fondos para la investigación vuelven a estar disponibles. Y en julio se comienza a trabajar en una nave circular de despegue vertical propulsada a reacción. En el primer vuelo de prueba alcanzó una altura de 23.800 metros, y, en su segunda elevación, los 24.200 metros. A finales de ese mismo año se comienza a trabajar en un nuevo AUNEDU, más grande o con espacio libre suficiente como para portar armas. Para cumplir con estos requerimientos, la nave construida tendrá unos 30 metros de diámetro y entre 9 y 11 de alto.
Además, se modificó el sistema de propulsión que llegó a alcanzar los 6,000 km por hora y contaba con una autonomía de 55 horas, además de una bodega suficientemente grande como para transportar 20 personas. Hay quien afirma que esta nave era capaz de hacer viajes espaciales de muy corta duración. Pero los diseños no se quedaron ahí, entre los restos de Auneburg se encontraron restos de planos para la construcción de una gran nave, la Aunebu III con 70 metros de diámetro y pudiendo llegar a alcanzar los 40.000 km por hora a una altura similar a los 24,000 metros, y los planos casi completos para la construcción de una gran estación espacial, la máquina Andrómeda. Todos los diseños dejaban claro que poner en órbita la nave era una tarea bastante sencilla, sin importar su peso, que es el mayor problema de las naves de la NASA. Hablemos ahora de la denominación de los aparatos como Aunebu. Como dije anteriormente, se cree que el nombre viene del complejo en el que eran fabricados, Auneburg, pero que al ser 7 las casillas de denominación de los formularios de las SS se suprimieron las últimas letras. Aunque recientes indicios nos llevan a pensar que estas aeronaves también eran desarrolladas en las instalaciones subterráneas Bunkeranlagen. Al final de la carretera de los Alpes, al sudeste de Munición, se encuentra el pueblo de Berchtesgaden y, a pocos kilómetros, la colina de Obersalzberg, en pleno corazón de Baviera. Para conseguir viajar de la manera más rápida y eficaz a través del universo y del espacio-tiempo, no deberíamos echar mano de nuestra arcaica e imposible tecnología terrestre, sino de los viajes interdimensionales. La tecnología materialista tan solo consigue desplazarnos dentro de la mecánica del espacio-tiempo y de las limitaciones de las leyes materiales, pero así, nunca conseguiríamos alcanzar físicamente ni siquiera la estrella más cercana. Tengamos en cuenta que a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, tardaríamos más de 2 años en llegar a la estrella más cercana. Además, es imposible viajar con cuerpos materiales a la velocidad de la luz. Vamos a ver, la velocidad de la luz es aproximadamente 1.000 millones, 80 millones, km/h. En la actualidad se consigue alcanzar, aprovechando la fuerza del impulso de la órbita de los planetas, como máximo los 20.000 km/h. Esto es, para conseguir la velocidad de la luz, deberíamos multiplicar por 54.000 la velocidad conseguida en la actualidad. Esto nos dice que, con la ciencia actual, para llegar a la estrella más cercana, tardaríamos 108.000 años. Vaya, no creo que llegaran vivos ni siquiera los descendientes de los supuestos astronautas. Recordaremos que en el plazo de 3 meses de permanencia en el espacio, sin la presión de la fuerza de gravedad terrestre, la masa ósea de la persona disminuye un 40%. Es decir, en poco tiempo, unos pocos meses, en lugar de personas nos encontraríamos con cuerpos absolutamente deformes y gelatinosos incapaces de cumplir con sus funciones naturales. Evidentemente, en tales condiciones la función reproductora es totalmente imposible, por lo que no hay más que hablar. Todo lo que se habla de viajes tripulados a Marte no es sino la intención de distraer la opinión pública del hecho de que la carrera espacial es un fiasco y no existe. De hecho, los viajes tripulados llevan más de 30 años sin ni siquiera llegar a la Luna, si es que alguna vez llegaron tan lejos. Los viajes interdimensionales son el método que deberíamos utilizar si queremos conseguir viajar más allá de nuestro sistema solar o alcanzar las otras dimensiones. Se trataría pues no de viajar hacia afuera, sino hacia adentro. Finalmente, más allá de la mera fantasía e irrealidad, el acceso a dimensiones más allá de la limitada percepción de nuestros sentidos físicos es algo tanto o más real que cualquier cosa que podamos llegar a conocer en este mundo. La realidad del mundo material está condicionada por la existencia de diferentes dimensiones. Comúnmente nosotros vemos el mundo desde una perspectiva tridimensional en la que se tienen en cuenta las dimensiones de ancho, alto y profundo. Pero, ¿podría ser que existiera alguien, un ser, o todo un mundo en el que solo se percibieran o se vieran las dimensiones ancho y alto? Un mundo así sería un mundo de 2 dimensiones en el que no se percibiría la dimensión de la profundidad. Si a un ser plano del mundo de 2 dimensiones, le hablara un ser de la tercera dimensión, la nuestra, para él la voz no procedería de ningún lugar que pudiera identificar. No la situaría en un lugar concreto, pero sería una voz real. No se trataría de ninguna alucinación, pero a su vez no sería capaz de percibir de dónde provendría esa voz. Si la entidad de la tercera dimensión abdujera al ser plano, introduciéndole en la tercera dimensión, la que incluye la profundidad, los demás seres planos le verían esfumarse en la nada y, cuando regresara le verían materializarse de pronto como por arte de magia.
El propio sujeto solo podría decirles que estuvo en una situación indescriptible, un extraño estado místico o extradimensional llamado delante y detrás. Los demás seres planos no acabarían de creer a su congénere y tratarían de convencerle de que los seres tridimensionales no existen. Intentarían hacerle comprender que solo la realidad plana, sin profundidad, existe, el mundo de 2 dimensiones, la realidad en la que se mueven todos los seres planos. Únicamente existe el ancho y el alto, sentenciaría el doctor plano, lo demás es delirio o fantasía. El iniciado busca descondicionarse del mundo y de las dimensiones, ya que éstas limitan la existencia en los diferentes planos. Desde este descondicionamiento, el iniciado puede acceder a la extradimensión, conocida por algunos como la 4ª dimensión. Este es el trabajo del iniciado: descubrir la puerta de acceso a la extradimensión. Si lo consigue, entrará en el otro mundo con plena conciencia. En marzo de 1947 se publicó en Argentina un libro con el título de Hitler está vivo. Su autor, Ladislao Szabo, habla en este libro de que Hitler se refugió en la Antártida al fin de la Segunda Guerra Mundial. Según Szabo, los trabajos de construcción de un refugio para el Führer se iniciaron a finales de 1940, en pleno verano antártico. Desembarcando aviones, tractores, deslizadores sobre la nieve y toda clase de máquinas y material, prosiguieron sus tareas pacientemente, hasta que quedó terminado el nuevo Berchtesgaden de Hitler en la Antártida. El escritor argentino afirma que los submarinos alemanes desaparecidos al final de la guerra se dirigieron desde un punto de la costa de Noruega al refugio inexpugnable de la Antártida. Los 2 submarinos que acabaron apareciendo en las costas argentinas meses después de acabada la guerra, eran 2 unidades que perdieron la comunicación con el resto del convoy fantasma y acabaron separándose del grupo. En estos submarinos, la tripulación era el triple de la normal en tiempos de guerra. Disponían gran cantidad de armamento, pero no habían desarrollado ninguna actividad bélica durante su prolongada permanencia en alta mar y tenían abundancia de víveres. La agencia de noticias Reuters difundió el 5 de mayo de 1945 la siguiente noticia: el cuerpo carbonizado encontrado por los oficiales del Ejército Rojo y que ha sido examinado por expertos, no era el de Hitler. Un oficial del Estado Mayor ha afirmado que se trata de un doble del cuerpo de Hitler. El teniente general Bedell Smith, jefe personal del general Eisenhower, y más tarde director de la CIA, dijo públicamente el 12 de octubre de 1945, ningún ser humano puede decir de forma concluyente que Hitler esté muerto. Y hasta el propio Eisenhower, en 1952, comentó, nosotros no hemos podido sacar una pizca de evidencia tangible sobre la muerte de Hitler. Mucha gente cree que Hitler escapó de Berlín. El 2 de diciembre de 1983, la publicación Zeitung der Rosenheim, en el sur de Alemania, publicaba que en un sector de Berlín, a causa de una explosión, se había hecho visible toda una red de calles y pasillos subterráneos que, partiendo de la Cancillería de Hitler, conectaban con un sistema de búnkers, yendo a terminar en el aeródromo de Tempelhof. Se desconoce la extensión de estos pasillos, pues se hallan bloqueados por muros de cemento muy espeso, además de estar repletos de armamentos y explosivos acumulados allí al finalizar la guerra en Berlín y que fueron los que provocaron la explosión. Según Miguel Serrano, los trabajos de construcción de estos túneles fueron realizados por la organización TOT y dirigidos por Albert Speer, quien nunca los revelara, ni siquiera en sus memorias y a pesar de su traición. Las investigaciones se llevarían a cabo por la Universidad Técnica de Berlín y por servicios especiales de inteligencia. Las calles subterráneas permitían transitar a autos pequeños. Los expertos creen que el sistema de túneles, laberintos y búnkers fue construido para facilitar la salida de Berlín a Hitler. Según esto, se comprendería que ni Hitler ni Bormann ni ningún otro dirigente del nacionalsocialismo habría necesitado escapar por las calles exteriores, y cuán absurdas aparecen las declaraciones sobre Bormann muerto al tratar de escurrirse del búnker detrás de un tanque. Todas esas declaraciones fueron preparadas especialmente. La conexión del búnker de la Cancillería con el aeródromo de Tempelhof, a 2 kilómetros de distancia, era directa y segura. Adolf Hitler, el último avatar. Miguel Serrano. De esta manera, toda la versión oficial de los aliados comunistas, sobre un Adolf Hitler desquiciado y acobardado suicidándose mediante un disparo en la cabeza en el búnker de Berlín, carecería de credibilidad, entendiéndose como propaganda de guerra. En los primeros tiempos inmediatamente posteriores al final de la guerra no se creía en el suicidio de Hitler en el búnker.
En una encuesta realizada en 1947 en USA, el 60% de los encuestados manifestaban creer que estaba aún vivo. Varios libros le hacían aparecer en Tíbet o, como hemos dicho, en la Antártida. Otto Skorzeny, oficial de los comandos especiales de las Waffen-SS, es especialmente conocido por el rescate de Mussolini en la cumbre del Gran Sasso, donde le tenían prisionero los militares de Badoglio, al final de la guerra. Participó también en la ofensiva de las Ardenas o en la defensa del Vístula, entre otras muchas batallas. Esperó en Berchtesgaden el arribo del Führer, pensando librar allí la última batalla y morir junto a él. Cuando todo hubo terminado, se entregó como prisionero a los norteamericanos. Cuenta en sus libros que la pregunta obsesiva que sus interrogadores le hicieron era: ¿dónde llevó a Hitler? ¿Dónde lo ocultó? De Skorzeny podía creerse todo. ¿Quién mejor que él para sacar a Hitler de Berlín y llevarlo a algún lugar secreto de la Tierra? Esto es lo que pensaban los aliados, desde soviéticos a norteamericanos. Pero Skorzeny no lo sabía y tampoco pensaba que Hitler estuviera vivo. Sin embargo, ni los propios soviéticos creían que Hitler hubiera muerto en el búnker. Cuando los rusos entran en el búnker de Berlín, hallan más de 10 cadáveres repartidos en la vecindad semicarbonizados, todos con restos de uniformes iguales a los de Hitler. Stalin declaró al secretario de Estado norteamericano de aquellos días, Cordell: Hitler no está muerto, está vivo en alguna parte. No hemos encontrado el cadáver que pueda asegurarnos su muerte. Es por esto que a finales de 1946, los USA envían la expedición militar y naval a la Antártida, bajo el mando del almirante Richard Byrd, pues los aliados estaban seguros de que Hitler se encontraba en alguno de los misteriosos oasis de aguas templadas, descubiertos en 1938 por la expedición alemana del capitán Alfred Richter, en las tierras antárticas de la Reina Maud o Nueva Suabia. El gobierno de Baviera ha eliminado la mayoría de los edificios asociados con ese período en un intento de restaurar el área a su atmósfera pastoral original y, muchos sospechan, borrar evidencia de un período controvertido de su historia. Fue en el Obersalzberg donde Hitler estableció su hogar, junto con Hermann Göring y Martin Bormann. Aquí se celebraron reuniones de alto nivel y Hitler, sentado en su retiro en la montaña, tomó muchas decisiones importantes que afectaron las vidas de millones de personas. Hitler compró la Haus-Wachenfeld en Obersalzberg y la amplió para crear su residencia alpina, el Berghof. Vista de la montaña Untersberg en Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden. Montaña Untersberg, Obersalzberg. A pesar de los cambios, todavía hay mucho que ver para aquellos interesados en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El camino que rodea la zona es como un bucle. El Berghof y el Hotel Sumturken se encuentran al otro lado del circuito del centro de documentación y del aparcamiento. Un buen lugar para empezar es el centro de documentación. El centro de documentación. Nota: el centro de documentación reabrirá sus puertas el 28 de septiembre de 2023. La atracción turística oficial de la montaña es el Museo Histórico, inaugurado en 1999. Se trata de un extenso museo que cubre la historia no solo del Obersalzberg, sino del Tercer Reich en general, con muchas fotografías y documentos fascinantes de la era nazi. La exposición se instaló en el antiguo Gasthaus Oergol, utilizado para visitantes importantes durante el Tercer Reich, situado justo al final del camino desde el gran aparcamiento junto a la carretera principal que sube desde Berchtesgaden. Ver mapas a continuación. El texto está en alemán, pero se proporciona una versión de audio en inglés por un módico precio. También hay un modelo a escala de la montaña que muestra la ubicación del edificio en tiempos de guerra. Como beneficio adicional, los visitantes tienen acceso al sistema de búnkeres debajo del antiguo Hotel Platerov, que fue derribado en el año 2000 y convertido en estacionamiento justo encima del centro. En el pasado, la exposición estuvo abierta todo el año. Después de varios años de cierre, acaba de completarse una enorme ampliación financiada por el gobierno bávaro. Este museo se había vuelto tan popular que estaba siendo abrumado por la cantidad de personas que venían a verlo. El centro de documentación estaba previsto para recibir entre 30.000 y 40.000 visitantes al año, pero antes de que comenzara la remodelación, aparecían entre 150.000 y 160.000. Las áreas de construcción se duplicarán con creces. Para obtener más información, consulte el centro de documentación. Los búnkeres nazis del Obersalzberg. Aunque el sistema de búnkeres atraviesa gran parte de la ladera, la mayoría de los túneles ahora están cerrados y son inaccesibles. En el Obersalzberg se encuentran dos sistemas de búnkeres intactos y abiertos al público.
Uno está debajo del centro de documentación e incluido en la entrada del museo. El otro búnker está debajo del Hotel Sumturken, un poco más abajo, pasando el gran estacionamiento, al que se puede acceder a través de la pequeña oficina al costado del hotel. Lamentablemente en este momento el búnker del Hotel Sumturken está cerrado porque el hotel está cerrado, se desconoce la fecha de reapertura. El centro de documentación reabrirá sus puertas el 28 de septiembre de 2023, por lo que el sistema de búnker volverá a estar disponible. Se agregó un mapa antiguo de los búnkeres de Obersalzberg con las estructuras actuales. Búnkeres de Obersalzberg, con estructuras actuales. Hotel Sumturken con entrada al búnker. Entrada al búnker, Hotel Sumturken. El búnker del centro de documentación está parcialmente terminado. Se han instalado pasarelas metálicas para los visitantes y, dada la popularidad del centro, suele haber bastantes personas explorándolas. Para vivir una experiencia realmente espeluznante, cuando vuelva a abrir, dirígete al búnker del Hotel Sumturken. Probablemente serás el único que esté ahí abajo. Un laberinto de túneles y habitaciones en 3 niveles está disponible para exploración. Si eres algo ágil, puedes subir por los peldaños de metal hasta los nidos de ametralladoras escondidos aquí y allá. Los pasillos están bien iluminados, pero son húmedos y espeluznantes. Afortunadamente, las paredes tienen señales en los puntos de giro con la salida claramente marcada. De lo contrario, sería fácil perderse allí abajo. Un túnel conduce a la entrada del búnker de Hitler en el Berghof, que estaba justo al lado del hotel. El túnel está tapiado en ese punto, por lo que no puedes entrar al búnker del Berghof, pero estar junto a él es una experiencia inquietante. El hotel ha estado cerrado por reformas, por lo que es probable que los búnkeres no se abran hasta que lo haga el hotel Berghof de Hitler. La carretera principal que rodea Obersalzberg pasa por el Hotel Sumturken y el camino que conduce a las ruinas del Berghof. Ver mapa en la parte inferior. Hotel Sumturken y Berghof. Los árboles se han apoderado del lugar donde se encontraba la casa de Hitler, pero los 2 caminos de entrada todavía son reconocibles en el punto en que salen de la carretera debajo del hotel, el Berghof. El camino de la izquierda conducía al ala este de Hitler, que albergaba el comedor, la cocina y las dependencias del personal. El camino correcto era el camino de acceso que conducía a la entrada principal del Berghof. El camino de entrada de la izquierda se ha convertido en un pequeño sendero que conduce a las ruinas del Berghof. Verás un cartel amarillo, que no menciona el Berghof, al borde de la carretera. Camino hacia el bosque donde se encuentran las ruinas del Berghof de Hitler. Camino al Berghof, camino de la izquierda, el segundo camino de entrada, que conducía a la casa principal, prácticamente ha desaparecido, con la excepción de un pequeño trozo de asfalto justo al borde de la carretera. Hotel Sumturken encima de la carretera, desde la entrada del Berghof. Vista del hotel desde la segunda entrada justo dentro del bosque se encuentran los restos de los muros de los cimientos del Berghof. Los visitantes suelen tener el lugar para ellos solos, ya que no está señalizado. Muro de contención del ala este de las ruinas del Berghof de Hitler. Ruinas de Berghof, muro de contención. El Berghof fue volado por el gobierno bávaro en 1952 y las ruinas fueron retiradas más tarde, dejando solo el muro de contención trasero del ala izquierda y parte de los cimientos debajo de la casa principal donde había estado la gran escalera. Ruinas de los cimientos del edificio principal, Berghof de Hitler, Obersalzberg. Fundación de la casa principal. El cartel de abajo está colocado en la entrada del camino de la izquierda que solía ser el camino de acceso al ala este del Berghof. Da indicaciones a otros 5 lugares. No se menciona la ubicación del Berghof a solo unos metros de distancia. Señal amarilla con puntos de interés cercanos, cerca del camino hacia Berghof. Firmar cerca del camino a las ruinas de Berghof. El único reconocimiento oficial del sitio es un cartel instalado en julio de 2008, dentro del área boscosa. La foto fue tomada de pie donde solía estar el edificio. Bosque cerca de las ruinas de Berghof con carteles informativos. Cartelera, información del Berghof. Otro acceso al Berghof es por la parte trasera, siguiendo el camino que conduce al bosque desde la zona plana donde los huéspedes del Hotel Kempinski realizan algunas actividades. Camino de regreso a las ruinas del Berghof de Hitler. El camino de regreso al Berghof. En esta zona antiguamente había un gran complejo de edificios llamado Plaza de los Cuarteles, donde estaban acuarteladas las tropas de las SS. Se han eliminado todos los rastros del cuartel. El campo ahora forma parte del complejo del Hotel Kempinski, el hotel se ve al fondo. En la foto de abajo se ve en el extremo izquierdo el camino hacia el Berghof. Hotel Kempinski y zona recreativa, Obersalzberg. Área de actividad de Kempinski, antiguo cuartel de las SS.
Este campo comienza justo debajo del estacionamiento del centro de documentación. Si bajas las escaleras en el extremo derecho del estacionamiento, cerca de la parada de autobús hacia Eagles Nest, verás el campo y la carretera que conduce a los hoteles Kempinski y Turken. El Turken está justo fuera de la vista, entre los árboles más allá del puente a lo lejos, a la izquierda del Hotel Kempinski. Puedes seguir el camino alrededor del campo, pasará por debajo del puente y pasará por Turken. Para obtener mucha información adicional y fotografías del Berghof, antes y ahora, consulte Berghof. Hotel Zum Turken. Imagen antigua del Berghof en ruinas y del Hotel Zum Turken restaurado en la nieve. Turken, restaurado, Berghof a la derecha. Uno de los supervivientes más notables del pasado es el Hotel Zum Turken. Este encantador hotel, gravemente dañado por el bombardeo del 25 de abril de 1945, resurgió literalmente de las cenizas y volvió a estar en funcionamiento hasta 2020, cuando fue vendido. Aún no hay fecha de reapertura disponible. El hotel recibe en diversas formas a visitantes del Obersalzberg desde el siglo XVII. Vista del Hotel Zum Turken desde los restos del camino de acceso al Berghof. Vista del Hotel Zum Turken desde la primera entrada al Berghof. El hotel fue arrebatado a sus propietarios en 1933, cuando Hitler se mudó al lado y albergaba a los miembros del servicio de seguridad que custodiaban al Führer. Después de la guerra, la hija del propietario lo recuperó y lo restauró. Hasta 2020, fue propiedad y estaba operado por la familia del propietario en tiempos de guerra. Desde entonces ha estado cerrado y se desconoce la fecha de reapertura. Alojarse en este hotel no solo era conveniente para hacer turismo, sino que tenía el aspecto acogedor de los años 1940 y posiblemente la mejor vista de Berchtesgaden. Lamentablemente, el hotel se encuentra actualmente cerrado por reformas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.